Hola Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a la clase de discipulado. Yasmín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carito? Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bendiciones. Qué gusto que están aquí, listos para iniciar la clase. Pati, ¿cómo estás? Bendiciones, amada hermanita, ¿cómo estás? Fer, un abrazo. Mi hermano Bernardo, muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Gracias, Pati. También te mando un muy fuerte abrazo. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un abrazo muy fuerte para ustedes también. Es un gusto saludarles y bendecirles. Reciban un fuerte abrazo del pastor. Estamos orando. Lulucita, ¿cómo estás? Muy buenas noches para el día de mañana, que es el día de... Nos vamos a reunir para la oración. Quiero dar gracias también por todos aquellos que se han podido reunir, ¿sí? Para orar por las necesidades de la iglesia. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Les amamos y bendecimos. Me lleno de gozo de ver sus nombres en la pantalla. Les amamos con todo el corazón. Qué gusto verlos también en vivo y bueno, presencialmente, ¿verdad? Y es un gusto siempre saludarles. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a orar y vamos a iniciar esta clase que continuamos con las clases de sanidad divina. Y hay algo que es muy importante es muy bueno orar por todas las personas que están en una necesidad de sanidad, pero también es muy bueno, amados hermanos, compartirles estos mensajes, estas enseñanzas bíblicas acerca de la sanidad, porque si oramos por todas las personas que necesitan ser sanadas, y hay un grupo de oración, el grupo de mujeres, por ejemplo, y también cada 15 días se reúne el grupo de oración presencialmente. Eso es muy bueno y es muy poderoso, pero también las personas tienen que ver y escuchar lo que dice la palabra de Dios en relación con la sanidad para que ellos puedan retener su sanidad, la reciban y la puedan retener. Y si hay algo allí en sus vidas como una falta de perdón o pecado o algo que está dándole lugar al adversario para que ellos sufran una enfermedad, ellos tienen que conocer la verdad. La verdad los va a hacer libres, así que les animo grandemente. Hola Betty, ¿cómo estás? Buenas noches. Les animo grandemente a que si sigue subiendo las peticiones de oración, seguimos orando por todas las necesidades, pero también envíales enseñanza de sanidad a través de la palabra de Dios. También la maestra Apo está dando muy buenas clases relacionadas con la sanidad y necesitamos fortalecernos nosotros mismos y también compartir con los demás, los que tienen esta necesidad, ¿sí? Así que los animo a que así lo hagamos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él tiene para nosotros esta noche. Padre Celestial, bendito Dios, venimos ante tu presencia a bendecirte y agradecerte, Señor, lo bueno que has sido con todos nosotros, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has revelado los misterios de tu reino, y nos has revelado, Señor, que por la obra grandiosa, poderosa y milagrosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por esa obra, Señor, que es la prueba más grande de amor que pudiste darnos, enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, a pagar el precio de nuestros pecados, para que fuésemos, Señor, perdonados y sanados y rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo, a quien amamos y bendecimos. Te damos gracias, Padre, por la verdad que siembras en nuestro corazón, que es tu palabra. Estamos atentos, Señor, a los dichos de tu boca, Señor, porque eres tú, no somos nosotros. No es el siervo que da tu mensaje, sino es tu palabra, Señor, la que es revelada por tu Espíritu Santo, la que recibimos, Señor, para que en todo siempre te lleves la gloria. Te damos las gracias, bendito Padre. Te amamos y bendecimos por los siglos de los siglos, porque tenemos vida eterna, Señor, para servirte todo el tiempo y todos los días. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué tal, mi hermano Alejandro? Muy buenas noches. Bienvenido. Betty, también te saludo con mucho cariño. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo que Dios dice en la Escritura que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. ¿Por qué habla la Biblia tanto del pecado? Porque el pecado llevó al Señor Jesús a la cruz. Nuestro pecado llevó al Señor Jesucristo a la cruz. Ahí derramó Él su sangre, nos perdonó y se quedó pagando nuestra cuenta. Y nos liberó, ¿sí? Y nos ama y nos amó de tal manera que llegó a la cruz. Entonces, la Biblia habla del pecado, y no por ser, o porque algunos lleguen a pensar, ay, que son muy religiosos y hablan de pecado y de pecado, porque es necesario conocer que el pecado es infracción de la ley, ¿sí? El pecado es infracción de la ley. Hola, Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches. El pecado llevó al Señor Jesús a la cruz, y no su pecado, sino nuestro pecado, ¿sí? Entonces, Dios nos dice aquí en Hebreos capítulo 10, vamos por favor al libro de los Hebreos, libro a los Hebreos, capítulo 10, versículo 17, Hebreos 10, 17, yo tengo mi Biblia aquí, tú también la tienes allá, pero si me permites yo lo voy a leer. Dice así, vamos a leer del 17 al 18. Añade, dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Nadie va a ver a Dios sin santidad. Alabado sea el Señor. Así dice el Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Y Dios quiere que de esta misma manera, como Él nos ha perdonado, nosotros también perdonemos a los demás. Porque de esa manera vamos a tener un corazón limpio y un corazón sano. Y Dios quiere que tengamos un corazón limpio y sano, porque de nuestro corazón mana la vida. Amén. Colosenses capítulo 3. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice el Señor, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. A veces tenemos quejas unos con otros, porque la verdad es de que dice también la palabra de Dios que ofendemos muchas veces, pero que aquel que no ofende, ese es varón perfecto. Y dice el Señor, soportándoos unos a otros. Nos tenemos que soportar unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Y acabamos de leer en la Escritura que nunca más se acordará de nuestros pecados. Así también hacedlo vosotros. Sí se puede en Cristo Jesús. Sí se puede perdonar de todo corazón. Si tan solo nos acordamos de esa deuda tan grande que el Señor Jesús nos perdonó desde la cruz. Y recordamos la ofensa de alguien, pues nada tiene que ver con lo que yo ofendí a Dios. Entonces, desde el punto de vista de recordar todo lo que Dios me perdonó, ¿cómo no voy a perdonar al que me ha ofendido? Es importante para tener un corazón limpio. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Sin embargo, no es poner un sello de aprobación a aquel que te ofendió, no. Porque Dios dice también,
mía es la venganza. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, pero no es nuestra, es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos, y sí lo podemos hacer, porque Dios ya derramó en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, su amor. El amor que todo lo cree, que todo lo espera, el amor que viene solamente del Señor. Entonces ese amor puro, eterno, limpio, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, ya fue derramado en nuestro corazón. Así que dejémoslo fluir, no amemos con nuestra carne, porque a veces la carne quiere ser satisfecha. Amemos como Dios nos amó. Y ese amor ya fue derramado en nuestro corazón y sí podemos amar. Solamente dejemos fluir ese amor que Dios ya nos ha dado. Amén. Alabado sea Dios. Primera de Juan 2:12. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Así que te puedes acercar y me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, porque nuestros pecados, que era lo que nos separaba de Dios, ya fueron perdonados. Ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos nosotros perdonados. Amén. Bien, ahora vamos a leer 1 de Corintios capítulo 11. Vamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23. 11:23. 1 de Corintios 11:23. Y vamos a hablar acerca de la Santa Cena. No vamos a celebrar la Santa Cena el día de hoy, se va a celebrar el próximo miércoles, ¿sí? En las dos iglesias, México y Valle de Bravo. Pero vamos a hablar acerca de este gran acontecimiento que Dios nos dio para que estuviéramos celebrando continuamente. 1 de Corintios 11:23 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque yo recibí del Señor Jesús, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, imagínate, el Señor tiene el pan ahí, lo partió y dijo, estaba ahí en la reunión con sus discípulos y dijo, tomad, comed, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cada uno de los discípulos tomó una porción de pan, y esa porción de pan, que forma parte de una pieza de pan, que es el cuerpo, que es Cristo, el cuerpo de Cristo, fue partido. Ese pedazo de pan fue partido, el cuerpo de Cristo no fue partido, pero ese pedazo de pan, esa le llamaban torta, pero pues no era una torta como la que nosotros conocemos. Se parte una porción para cada quien y representa que todos juntos, los que estaban ahí reunidos, formaban parte de esa porción de pan, de ese pan, el que es el cuerpo de Cristo. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, el pedazo de pan. Haced esto en memoria de mí, acordándonos del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando tomamos la cena del Señor, es con la finalidad de recordarle a Él. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches, bienvenidos. Cuando celebramos la Santa Cena del Señor, es con la finalidad de recordar al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto, como ustedes recordarán, fue celebrado con la sangre de machos cabríos, con la sangre de animales que se sacrificaban para expiar o cubrir los pecados de Israel, del pueblo israelita. Pero en este caso, la sangre que fue derramada fue la sangre del Señor Jesucristo, la sangre de un ser humano, porque Cristo Jesús en este momento estaba como hombre, no como Dios, sino como un hombre. La sangre de un hombre santo, la sangre de un hombre inocente, estaba y iba a ser derramada para nuestra bendición. Y entonces el Señor Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en la sangre del Hijo de Dios, como hombre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí, en memoria del Señor Jesucristo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, todas las veces significa que lo vamos a ir celebrando cada 15 días, una vez al mes, según nos va guiando el Espíritu de Dios. Familia Rodríguez, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Y dice así, él dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él regrese. ¿Cuándo vamos a dejar de celebrar la Santa Cena? Hasta la próxima venida del Señor, hasta que la iglesia de Cristo parta con el Señor Jesús. Así lo dice. Entonces el pan simboliza la vida. El pan simboliza la vida. Vamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. 6:35 dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan de vida estaba siendo repartido entre los discípulos cuando el Señor Jesús celebró la Santa Cena. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, lo que vamos a comer es el pan de vida de Dios. Jesús les dijo: yo soy, dijo el Señor Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Una vez que somos saciados del pan de Dios, una vez que somos saciados del alimento de Dios, no tendremos hambre, porque somos saciados de parte de Dios. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed. Dos necesidades que tenemos todos los seres humanos. Hambre y sed. Hambre y sed. Alabado sea el Señor. Y la copa es la bendición. Vamos a 1 Corintios. Estamos hablando del pan y de la copa. Dos elementos. Esa copa contiene el jugo de uva, la sangre de Cristo, que para nosotros es la sangre de Cristo. 1 Corintios 10:16. Alabado sea el Señor. 10:16 dice así: la copa de bendición que bendecimos, la copa de bendición, esa copa que contiene la sangre del Señor Jesús, es la copa de bendición.
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Es una copa de bendición. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Comunión, relación, amistad. ¿Con quién? Con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Dios nos llama y nos ha dicho de muchas maneras que nos amemos unos a otros. De la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros, nos amemos unos a otros. Nuevamente, 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Esta copa es el nuevo pacto que comprende todas las ricas bendiciones del Nuevo Testamento, incluyendo al Dios Redentor mismo. Amén. Esta copa del nuevo pacto que comprende todas las ricas bendiciones. ¿Por qué son ricas? Porque son abundantes y son para nosotros. Ricas bendiciones del Nuevo Testamento, incluyendo al Dios Todopoderoso llamado Jesucristo. El nuevo pacto fue establecido por la sangre del Señor Jesús. El nuevo pacto. El pacto anterior, el pacto antiguo, fue establecido con la sangre de machos cabríos. Pero el nuevo pacto fue establecido con la sangre del Hijo de Dios. La sangre de un hombre santo, inocente, sin mancha, que fue a la cruz por amor a ti, por amor a mí, para pagar el precio de nuestros pecados. Amén. Vamos a Mateo capítulo 26, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 28. 26, 28. Dice así: porque esto es mi sangre, dice el Señor Jesús, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora, dice el Señor Jesús, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¡Ah, qué promesa! En el reino de mi Padre. ¿Cómo estás, Karaf? Aleluya. ¿Sí? Bienvenido, Karaf. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos está revelando. Entonces, comer el pan que representa el cuerpo de Cristo, y el pan es la vida de Cristo en nosotros. Él es el alimento que nos nutre, que nos satisface, y ya no tenemos necesidad de ir a tocar en ninguna otra puerta falsa, porque en Él hay satisfacción plena. Hay alimento puro, hay alimento que desciende del cielo. La palabra de Dios es la palabra que descendió del cielo, es ese maná incontaminado, son las palabras de Dios, que son espíritu y son vida. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comer el pan y beber la copa es recibir al Señor Jesucristo, nuestro Redentor, como nuestra porción. El Señor Jesús le dio a cada uno de sus discípulos una porción de ese pan. Nosotros, cuando estamos comiendo de ese pan de vida y estamos bebiendo ese jugo de uva que representa la sangre de Cristo, estamos recibiendo del Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestra porción, nuestra vida y nuestra bendición. Su vida y su bendición, que se convierte en vida para nosotros y bendición para nosotros. Esto es la manera
en que recordamos al Señor Jesús de una manera digna. Alabado sea el Señor, de una manera que nos revela, sí, que celebrar la Santa Cena es un gran acontecimiento, como dice Angelita, alabado sea el Señor Jesucristo. Es un gran acontecimiento, ¿sí? Versículo 27 dice, de manera que cualquier persona que comiere este pan, esta porción de Dios que nos está dando, que también representa el cuerpo de Cristo, y bebiere del Señor Jesús indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice Dios, pruébese cada uno a sí mismo. Ah, Señor, ¿cómo estoy con mis hermanos? ¿Estoy bien? ¿Estoy discerniendo bien tu cuerpo? Porque cuando me pongo en contra de ellos, me estoy poniendo en contra de Cristo. Cuando me pongo en contra de los hijos de Dios, o me pongo en contra, estamos hablando no de situaciones espirituales, porque las situaciones espirituales, que son nuestra lucha, no es contra la carne y la sangre, sino con principados, potestades y todo eso, pero todos aquellos con los que a veces entramos en pleito, todos aquellos son aquellas personas por las cuales Cristo vino al mundo. Y Dios nos llama a que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros, sino cómo va a creer el mundo que el Señor Jesucristo vive. ¿Cómo va a creer el mundo que tenemos a Cristo en nuestro corazón cuando ese amor que ya nos fue dado no fluye libremente para testificar en nuestras vidas, como dice la Escritura, el grato olor? Qué rico es cuando las cosas huelen rico, ¿verdad? El grato olor de su conocimiento en nuestras vidas. Hay un grato olor cuando caminamos en el amor de Dios. Hay un grato olor, ¿sí? Lo importante no son las cosas. Lo importante son las personas. Lo importante son las personas. Por eso dice el Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ya vimos la que es la manera de comer el pan y beber de la copa dignamente. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es su iglesia, dice así, juicio come y bebe para sí. Bien, este juicio no se refiere a una condenación de parte de Dios, sino a una disciplina de parte de Dios. Dios nos ama, amados hermanos. Dios nos ama, pero también nos disciplina. Y dice la Escritura que también azota a todo aquel que recibe como hijo. Y si no aceptamos la disciplina del Señor, dice la Escritura que somos bastardos y no hijos. Y queremos continuar siendo hijos, entonces debemos de recibir la disciplina del Señor para nuestro bien, porque Dios al que ama disciplina. Hola, Geno, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sí? Entonces, este es el castigo, el juicio temporal del Señor sobre los que participan indignamente de su cuerpo. Aleluya. Esto está en la Biblia, ¿sí? El Señor primeramente nos disciplina, de modo que si no aceptamos esa disciplina, ¿sí?, nos empezamos a debilitar físicamente. Luego, los que no quieren arrepentirse y escuchar la voz de Dios y reciben la ofensa y la guardan, ¿sí?, se llegan a enfermar.
Y todavía si no se arrepienten de eso, entonces el Señor los manda a dormir. Vamos a ver qué dice la Escritura. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, nosotros a nosotros, no nosotros a los demás. No tenemos que examinar a los demás. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Apo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Dice aquí, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Sí dice mi Biblia. Lo voy a volver a leer. Tal vez leí mal. Tal vez el Señor no lo quiso decir así. Vamos nuevamente. Primera de Corintios 11. A lo mejor yo lo escribí mal. Vamos a buscar la cita justo en la Biblia. Primera de Corintios 11, 31. Desde el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, recordemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, juicio come y bebe para sí. No para recordar el cuerpo de Cristo, no para recordar la muerte del Señor, sino está comiendo, dice aquí, juicio, y bebe nada más para dar un sorbo al jugo de uva. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, el que no discierne el cuerpo del Señor, hay muchos enfermos, no pocos. Aquí mi Biblia dice muchos. Y debilitados entre vosotros. Muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando un cristiano muere físicamente, su alma duerme. Si pues, versículo 31, nos examinásemos a nosotros mismos, nuevamente, no vamos a examinar a los demás. Nosotros mismos examinémonos. ¿Cómo discernimos, cómo apreciamos, cómo amamos al cuerpo de Cristo? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nos examinamos y corregimos. Mas siendo juzgados, dice Dios, somos castigados por el Señor Jesús. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios es bueno. Nunca me voy a cansar de decir que Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Él nos revela su palabra para que corrijamos el camino, para que caminemos a la luz de su palabra. Él dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Dejémonos corregir por el Señor, dejémonos de ser a veces rebeldes a las instrucciones de Dios. No se trata de aprobar al que te hirió, no, al que te lastimó, no se trata de eso. Se trata que Dios quiere que perdonemos de todo corazón, para que también seamos perdonados. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, la Escritura dice que fuimos perdonados. Y luego Dios nos llama a perdonar como ya fuimos perdonados. Y ahí es donde, no siempre, ¿verdad? Ayer mencionaba un pastor
una frase muy simpática, pero con mucha profundidad, en el evento del cumpleaños del hermano Wayne Myers. Y dijo: Señor, yo no tengo ningún problema contigo, es con tu familia, refiriéndose a la iglesia. Y la iglesia está compuesta por los hijos amados de Dios, que somos tú y yo, seres imperfectos, que no nos vamos a quedar imperfectos porque Dios quiere perfeccionarnos. No nos va a dejar como nos recibió en su familia. Nos va a ir transformando y nos va a llevar de gloria en gloria. Nos va a ir haciendo cada vez más y más a su imagen y semejanza a la medida que obedecemos su palabra. Si no obedecemos su palabra, somos rebeldes y contumaces. Y no, ninguno de nosotros lo es. Aprendemos de la palabra de Dios, su Espíritu Santo hermoso, precioso, que nos lleva a toda verdad, nos convence y siempre nos va a llevar a Cristo, a toda verdad, para nuestro bien. Amén, para nuestro bien. Entonces Dios nos llama a que de la misma manera como Él nos perdonó, nosotros también perdonemos. Y cuando no podemos perdonar, y el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que nos perdonó a cada uno de nosotros, Señor, gracias porque sí puedo perdonar, porque tú ya me perdonaste a mí, y en ese amor con el que me perdonaste sí puedo perdonar. Sí puedo perdonar para agradar al Señor en todas las cosas. Y aquí dice en el versículo 33, dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, recordemos que Él está en una celebración, está celebrando la última cena con los discípulos. Y entonces les dice a todos los discípulos que están ahí, les dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Yo creo que ponían ahí el banquete y todo sobre el banquete, ¿no? Y decía: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, Dios es muy claro. Dios nos revela verdades reales y nos lleva siempre a ejemplos que Él vivió. Y gloria al Señor, porque aquí el apóstol Pablo estaba dando una enseñanza, pero también estaba corrigiendo a la iglesia de Corinto. Él veía situaciones que no eran correctas y estaba corrigiendo a la iglesia de Corinto. Sí, gloria al Señor por su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Sí? Entonces, discernir significa poder distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Sí? Distinguir, y es uno de los dones del Espíritu Santo de Dios. Es uno de los dones del Espíritu Santo de Dios. El Salmo 14, vamos para allá, por favor. Vamos al Salmo, versículo 14. 14:4, Salmo 14:4 dice así: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Sí? ¿Quién no tiene discernimiento? Todos aquellos que están en pecado no pueden discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y Dios nos ha dado dentro de sus dones el discernimiento de espíritus para poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre lo que es de Dios y entre lo que no es de Dios. Amén. Podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia representa a Cristo aquí en la tierra. No es perfecta. Todos somos obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está haciendo bien la obra en nosotros. Pero también tenemos que ser oidores y hacedores de su palabra. Oidores y hacedores de su palabra. Dios nos dice que nos amemos unos a otros y así es como lo tenemos que hacer. Efesios 1:22, vamos a Efesios 1:22. Gloria a Cristo Jesús por su palabra. Dice así, hablando del Señor Jesús, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 22, la cual, o sea, la iglesia, es su cuerpo. Cuando estamos unos en contra de otros en la iglesia, estamos en contra del cuerpo de Cristo. Estamos en contra de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces Dios dice en su palabra, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Todo el tiempo. También como nosotros tenemos que perdonar y también como nosotros tenemos que soportar a otros, otros nos tienen que soportar a nosotros y otros nos tienen que perdonar a nosotros. Pero todos formamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y el amor es el vínculo perfecto. Colosenses 1:9. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esto que estamos estudiando, que el Espíritu de Dios nos está revelando, es parte del conocimiento de la sabiduría de Dios. Es parte de ese conocimiento que necesitamos recibir y vivir. Por eso dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, Señor? Y aquí el Señor lo explica, para que andéis como es digno del Señor. Cuando nos llenamos del conocimiento del Señor, andaremos como es digno del Señor, agradándolo a Él en todo, llevando fruto. Podemos dar un mal fruto, pero también podemos dar un buen fruto cuando somos llenos del conocimiento de Dios y somos oidores y hacedores. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Tenemos que crecer continuamente en el conocimiento, no de los hombres, en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Somos fortalecidos para toda paciencia y longanimidad, que significa exceso de paciencia. Necesitamos, hermanos, tú y yo, exceso de paciencia para tenernos unos a otros también. Con gozo. Paciencia con gozo. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, ya nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya nos hizo aptos. Dios tiene fe en nosotros. Versículo 13, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado, no dice que nos va a librar. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Cambiamos de domicilio. Del reino, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Cambiamos de domicilio. Del mundo lleno de pecado, cambiamos de dirección al reino de su amado Hijo Jesucristo,
en quien tenemos redención, en quien tenemos perdón, libertad por su sangre. El diablo nos tenía secuestrados en nuestros pecados. Las cadenas que teníamos alrededor eran cadenas de pecado, de iniquidad. Todo eso nos tenía retenido. Por esas causas nos tenía retenidos Satanás. Pero Dios nos dio libertad en Cristo y nos cambió de domicilio, del mundo pecaminoso al reino de su amado Hijo. Dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es, Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Alabado sea Dios por esta revelación tan grande. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Tenemos que discernir, hermanos, el cuerpo de Cristo. Amar al cuerpo de Cristo. Porque muchos han sido enfermos, debilitados y otros duermen. Tenemos que amar el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Él ya nos trasladó del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Vamos al libro de Efesios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Efesios. Gloria a Cristo Jesús. Ya voy. Aquí está. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice así. Versículo 10. 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién me voy a fortalecer? En Cristo. Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Voy a parafrasear para que podamos entender mejor la escritura. Vístete de toda la armadura de Dios. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Alice, ¿cómo estás? Buenas noches. Contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que nos acecha? El diablo. ¿Quién acecha a los pastores? ¿Quién acecha a los hermanos? ¿Quién acecha a la iglesia? ¿Quién nos acecha? Nos acecha Satanás. Dice, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Él anda como un león rugiente, viendo a quién devorar, quién se sale del abrigo del Altísimo, quién se sale. ¿Sí? Versículo 12. Porque, gran revelación, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La iglesia de Cristo está formada con sangre y carne, que son los congregantes, que somos tú y yo y todos nuestros hermanos, amados hermanitos en Cristo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y aún los que no son hermanos todavía y lo van a hacer, los gentiles que no conocen del Señor, ellos son carne y sangre también. Y Dios está esperando con paciencia ese precioso fruto de la tierra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
Nuestra lucha contra quienes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa? Significa que el diablo, quien nos acecha, quiere que nos estemos peleando unos a otros, que nos estemos lastimando unos a otros. Eso es lo que quiere el diablo. Son sus mismas artimañas de siempre. Y el Espíritu de Dios nos está revelando quién es el que está detrás de todo esto. Se llama diablo y Satanás. No son las personas, es el diablo y Satanás, ¿sí? Por tanto, dice en el versículo 13, por tanto toma toda la armadura de Dios. Pongámonos la armadura de Dios. Armadura es una protección sobrenatural que viene de parte de Dios para que puedas resistir en el día malo. Significa que va a haber días malos. Hay muchos días buenos y gracias a Dios que pocos días malos. Pero Dios habla de un día malo. Así que no es nada extraño que de repente tengamos un tiempo malo. Dios no lo está diciendo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, quiere decir que no nos vamos a estacionar ahí. Y la prueba que estemos pasando no es para siempre. No es para siempre, va a acabar. Y habiendo acabado todo, ¿cómo vamos a terminar? Firmes. Porque Dios está con nosotros. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ceñir nuestro lomo con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de mí. La verdad es el Señor Jesús. Su palabra es verdad. Estad pues firmes vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es un chaleco protector que va a proteger tu corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Va a estar protegiendo tu corazón. Una coraza, un chaleco protector, amén, que va a proteger tu corazón. Y dice versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, con las buenas noticias que Dios nos trae a través de su palabra, que es el evangelio. Sobre todo, estamos vistiéndonos de la armadura de Dios. Toma el escudo de la fe. Tu fe es un escudo protector. ¿Qué tan fuerte está tu escudo? ¿Qué tan grande es tu escudo? Tu fe es un escudo protector. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar. Quiere decir que vienen dardos de fuego. Con que puedas apagar todos, o sea que hay muchos, los dardos. Ahí está el diablo, lanzando dardos de fuego contra ti, contra mí, contra los hijos de Dios. Sobre todo toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Son las personas los que lanzan esos dardos de fuego, no, es el diablo. Utiliza a personas, es cierto. Utiliza a personas, seres humanos. Palabras, dichos, dimes y diretes, chuchuchu, la, murmuraciones y situaciones. El diablo usa a personas. El diablo es un espíritu que no tiene cuerpo.
Y para poder lastimar y herir al cuerpo de Cristo necesita una persona, ¿sí? Porque Él es un espíritu, no tiene cuerpo. Es un espíritu caído, es un ángel caído del cielo por causa del pecado. Y dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tienes que tener un escudo de la fe. La fe es tu escudo protector. Y con ese vas a apagar los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación. El yelmo es como un casco que va a proteger tus pensamientos. Tus pensamientos tienen que ser protegidos, porque las batallas a veces más grandes se libran aquí en la cabeza. Dios dijo, pero la verdad es que me duele. Dios dijo, pero la verdad es que dijo, esta persona dijo. Y ahí está toda la batalla, está aquí, pero Dios dijo, y entonces necesitamos un casco protector para cuidar nuestros pensamientos. Y toma el yelmo de la salvación, tú eres hijo de Dios, y la espada. La espada. No tengo una espada aquí, pero tengo una regla que es como una espada. Y la espada del Espíritu Santo. Una espada. Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una, no es como, es una espada de doble filo. Entra y penetra, ¿sí? Una espada, vas a contraatacar. Tú te vas a defender, vienen los dardos de fuego, levantas el escudo de la fe y te vas a defender con el escudo de la fe, pero vas a contraatacar. No nomás estás defendiéndote ahí, no, tienes que contraatacar con la palabra de Dios. Te dan un diagnóstico médico y tú dices, no voy a mentir, ahí están los resultados. No es negar. No voy a negar si Dios, si está ahí el diagnóstico, no lo voy a negar. Ahí está. Ahí están los estudios clínicos. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice, por mis llagas fuiste curado. Entonces, ahí está el resultado. Pero decimos la palabra de Dios que es sobrenatural. Y lo sobrenatural va a hacer que lo natural se ajuste. Por eso es sobrenatural. La palabra de Dios es sobrenatural, está por encima de las cosas naturales. Las cosas naturales dicen ahí que hay cierta enfermedad, cierto padecimiento, pero lo sobrenatural dice, por las llagas de mi Señor Jesucristo fuiste tú curado. Eso dice Dios, y esa es la palabra que tenemos que declarar. Eso es lo que tenemos que contraatacar. Amén. Hay escasez en alguna situación económica. Dios dice que Él suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también dice la palabra de Dios que si nosotros hemos sembrado en el reino de Dios, si hemos diezmado, hay una cosecha que va a ser levantada. Pero si no hemos diezmado y estamos esperando que levantar una cosecha, es como esperar levantar frijoles en un terreno que nunca hemos sembrado semillas de frijol. Se necesita sembrar para levantar la cosecha. Esa es la verdad. La verdad nos hace libres. Ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y entonces sí podremos levantar una cosecha. Amén. La verdad siempre nos va a hacer libres. Y dice aquí en el versículo 18, orando en todo el tiempo, hermanos, tenemos que orar con toda oración, con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en otras lenguas, pero también es orar con el corazón en la mano, suplicando, clamándole a Dios con todo nuestro ser, pidiéndole a Dios que nos ayude en ciertas situaciones y Él nos va a ayudar, porque somos sus hijos. Y velando en ello, velando en que con toda perseverancia por nuestras necesidades y por las necesidades de todos los santos, de todos los hermanos. Cuando oramos por los demás, aún en medio de nuestras necesidades,
es como dejarnos de ver en el espejo. Yo primero yo y luego yo y sigo yo y siempre yo. Sí, tú, primero tú y después tú, pero también cuando oramos por los demás, dejamos de poner nuestros ojos en nosotros y reconocemos que el cuerpo de Cristo tiene muchas necesidades de oración, orando unos por otros, unos por otros. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y grandes cosas va a hacer Dios en nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, qué bendición es escuchar la palabra de Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios sí es bueno. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son mejores. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que va a producir, Señor, ese fruto que tú esperas en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, por revelárnosla a través de tu Espíritu Santo. Gracias, la recibimos, Señor. Y hacemos un compromiso contigo de fe, Señor, de ser oidores y hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has revelado. Te damos a ti la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, mañana hay reunión de oración a las 10 de la mañana. Si quieres mencionar tu asistencia por los grupos del chat, gracias, pero no es indispensable. ¿Sí? Todos son bienvenidos, ¿sí? Los esperamos en el grupo de oración mañana presencialmente a las 10 de la mañana. Esperamos verlos por aquí en esta ocasión. Gracias a Dios sí podemos estar para servir al Señor y servir a nuestros hermanos. Gracias, gracias, gracias. Que Dios los siga bendiciendo hoy y siempre. Muy buenas noches. Gracias, Sara. Gracias. Margarita, ¿cómo estás? El pastor les manda muchas bendiciones, siempre están en nuestras oraciones, que Dios los siga bendiciendo grandemente. Muy buenas noches a todos.